En algunas ocasiones me da por hacer alguna publicación en mi cuenta de Instagram tocando algún tema polémico. Y muchos de los usuarios, o un porcentaje, no sé si muy alto o muy bajo, pero unos cuantos, siempre acaban criticando por este tipo de publicaciones. Muchos creen que lo hago por ganar engagement, conseguir comentarios de gente indignada y con esto pues generar más visibilidad, más seguidores, conseguir generar más ingresos, etc. La realidad de todo esto te la voy a contar en el episodio de hoy. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast de Instagram, comenzamos. Y ya te adelanto, si no quieres seguir escuchando, que la polémica no es una buena estrategia para ganar seguidores en Instagram, aunque muchos lo crean así. Y me baso en datos míos propios que he ido contrastando y viendo a lo largo de estos años. De hecho, cada vez publico menos temas polémicos en Instagram. Por una parte, a Instagram no le gusta este tipo de contenido. Instagram lo que quiere es que la gente sea feliz en esta red social y que estén y pasen más tiempo en ella para poder ver más anuncios y ellos así ganen más dinero. Podrías pensar que a Instagram le gusta este tipo de polémicas porque generan más comentarios, hay más indignados, pero para eso ya está Twitter. Entonces es muy importante que tengas en cuenta esto, que Instagram lo que quiere y lo que fomenta y lo que más alcance va a dar son publicaciones, contenidos en cualquier formato, sobre todo Reels, incluso carruseles. El formato más o menos le da un poco igual, aunque sabemos que están tirando mucho por el tema de vídeo y también por el tema de mensajes, que quería comentártelo en un próximo episodio, pero ya lo adelanto. La mensajería, o de hecho la mayor parte de los contenidos que se comparten en Instagram son a través de mensajes privados o a través de algún tipo de recomendación en mensajes de casi cualquier tipo, ya sea comentarios, pero básicamente tenemos que tener esto en cuenta. Bueno, que me voy, hablaré sobre ello en un próximo episodio. El caso es que la polémica, repito una vez más, no es buena para ganar seguidores, por cómo funciona el algoritmo, por la red social, por la sociedad, por lo que sea. Incluso por los propios o las propias personas que están detrás. Entonces, ¿por qué en ocasiones publico contenido polémico? ¿Y por qué cada vez lo hago menos? Y cómo, si quieres seguir publicando, en tu caso a lo mejor contenido polémico, ¿cómo podríamos hacerlo? La clave está en el nicho, en la temática en la que se centra tu propio contenido. Lo he dicho en más de una ocasión y de hecho lo que hice hace ya unos meses fue crear o dejar mi cuenta profesional @borjagirón solo para temas profesionales centrados en Instagram, marketing digital y emprendimiento. Pero estoy viendo que el contenido que más gusta normalmente está centrado en Instagram, aunque también puedo ofrecer algún tipo de contenido como reglas básicas de diseño o cosas similares que aún así pueden ayudar a los emprendedores y pequeñas empresas o pequeños emprendedores, incluso grandes emprendedores o agencias, a generar más engagement y conseguir más alcance y más ingresos gracias a Instagram. Entonces, para eso el punto clave es separar contenidos, no mezclar contenidos. Si alguien te sigue porque quiere aprender sobre Instagram, ofrécele ese contenido o un contenido relacionado, pero no hables sobre política, religión, sexo, aborto, salud y todos estos temas tabús o polémicos de los que, pues, si mezclas, puede haber problemas y tu cuenta le va a costar muchísimo crecer. De hecho, seguramente empieces a perder gran cantidad de seguidores. Por ese motivo, he dejado de compartir cierto contenido que
generaba polémica. Me gusta hacer experimentos y contarte esto porque lo he vivido, porque realmente es así, y no porque alguien diga, pues no debes usar temas polémicos porque el engagement o por el algoritmo o porque tenemos que hablar de nuestro nicho, que es muy típico que la gente comente o hable o diga este tipo de temas o este tipo de conclusiones sin haberlo probado. A ver, no hace falta probar para revisar conclusiones porque yo lo he vivido y simplemente pues puedo compartir mis datos, que de hecho los comparto en abierto, muchas de mis estadísticas. Entonces, ¿por qué decido hacer esto? Bueno, para solucionar este problema, porque en ocasiones me gusta contar algunas cosas, para solucionarlo decidí, por una parte, centrarme casi exclusivamente en el nicho, en Instagram, marketing digital, que es para lo que el 99% de la gente me sigue, y por otra parte separé y creé mi cuenta personal donde ofrezco un contenido más personal, que eso no quiere decir que también esté tocando temas polémicos, que tampoco los toco. De hecho, tengo otra cuenta más centrada en este tipo de temas, más polémicos, pero que dejé de publicar porque Instagram no es la red social para eso. En todo caso, a lo mejor tendría que hacerlo en Twitter o en otra red social, pero, de nuevo, creo que no es la opción correcta o el tiempo que le puedo dedicar a hablar sobre alguna temática en la que, pues, obviamente puede haber, si hablo sobre izquierda, derecha, en política, pues siempre va a haber unas personas que se indignan o que no les gusta y normalmente en la mayoría de las ocasiones, en el equilibrio, en el coger lo bueno de uno y de lo otro, y en estar en el medio más o menos tirando un poco para un lado o para otro, suele estar la mejor opción. No siempre, pero en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, decidí publicar mucho menos contenido de este estilo, que antes lo hacía experimentos, me gustaba aprender, ver qué opinaban otras personas, pero Instagram no es la red social adecuada para esto, por mucho que muchos piensen esto, que muchos piensen que en ocasiones comento o hago algún tipo de publicación hablando sobre algún tema más tabú o más polémico. ¿Y por qué esto pasa? Bueno, en las estadísticas lo veo que pierdo seguidores, un gran número de seguidores, de gente que a lo mejor sí que estaba interesada en aprender sobre Instagram, marketing digital, negocios online, pero al tocar un tema polémico es como más sensible a este tipo de, si esta persona piensa así, me da igual lo que diga, pierde mi credibilidad, pierde mi confianza, o incluso, aunque sepa que es muy bueno, le voy a dejar de seguir por mis principios. Y esto pasa. En el 99% de las ocasiones pasa, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y más tocando este tipo de temas polémicos en creencias que puede tener la gente de toda la vida. Por eso estoy dejando o publico mucho menos, pero en ocasiones sí que lo hago o he mejorado la forma de comunicar, yo creo, sin que la gente se sienta ofendida. Por ejemplo, en ocasiones, en algunas de mis historias, he compartido una publicación que tengo en mi cuenta, en mi blog, en borjagirón.com, donde tengo puestos 10 vídeos que cambiaron mis creencias y mi forma de pensar. Y esto ya no es, oye, que si Dios existe, que si Dios no existe, que si es mejor la izquierda, si es mejor la derecha, que si la salud no sé qué con el tema que estamos ahora, que sí, que si no, sino que es básicamente cosas que me han influenciado o que he visto y que me han hecho al menos cuestionarme las creencias que yo tenía en algún momento de mi vida y que a lo mejor han ido cambiando o a lo mejor las he ratificado viendo algunos vídeos o contenidos. Y a mí me gusta en muchas ocasiones simplemente contar mi experiencia y sobre todo porque yo la he vivido o he estado en los dos bandos. Por ejemplo, yo he estado en universidad pública y he estado en universidad privada. Yo he estado en un lado de los creyentes y luego en un lado de los no creyentes. O en distintas situaciones. Incluso he hablado con gente más pro de un tema de salud. No vamos a citar esto porque en muchas ocasiones, para eso tengo el podcast los últimos días, que me da igual ahí la audiencia, pero y el alcance y que salga más o menos o que tenga más o menos repercusión. Hay que tener cuidado con las palabras que se dicen, por mucho que parezca que no, pero
estamos filtrados por las redes sociales y, por eso tenemos el grupo de Telegram, que si no estás, te recomiendo que te unas. Si te unes a triunfacontublog.com, a mis cursos, es gratis todos los cursos y ahí tienes el acceso al grupo privado de Telegram donde no hay restricciones. A ver, tampoco es que vayamos a hablar, de hecho hablamos de marketing y de Instagram y hago análisis de cuentas, pero bueno, es algo que debemos tener en cuenta sobre todo en algunos sectores. Y de hecho, pues hay algunos temas de salud, a lo mejor más centrados con la mujer o con distintos temas, pues hay restricciones, básicamente. Las redes sociales no les gusta que hables sobre algunos temas y bloquean el alcance. De hecho, lo he comprobado y lo he visto tanto en mi cuenta como en otras cuentas que sigo y que lo han compartido también. Es algo que tenemos que tener en cuenta y también tenemos que saber que las redes sociales son privadas, son de empresas privadas que lo que quieren es seguir su estrategia para ganar más dinero. Y si con eso tienen que restringir ciertos contenidos, pues así es como lo van a hacer. No podemos hacer nada a no ser que quieras crearte tu propia red social en abierto, que lo puedes hacer si quieres hacerlo, pero obviamente, a ver, cuando ya tienen mucho poder estas redes sociales, pues habría que a lo mejor planteárselo a nivel institucional, a nivel gubernamental, a nivel de principios, etc. Y volviendo al tema, ¿por qué en ocasiones decido hacer esto sabiendo que voy a perder seguidores, que no es una buena estrategia de marketing, que a lo mejor puedo perder posibles clientes? Básicamente, clientes, ya sabes, me refiero a alumnos, aunque en ocasiones también tengo clientes que a lo mejor me contratan para dar algunas ponencias, charlas, etc. O incluso consultorías, que de hecho en algunas ocasiones rechazo algunas consultorías o me cuestiono algunas consultorías por lo que están compartiendo o por los objetivos que tienen de cómo llegar, cómo transmitir, etc. Bueno, el caso es que lo hago más que nada por un tema moral de ética. Puede parecer absurdo, pero es que en ocasiones necesito compartirlo. Creo que es una necesidad básica que tiene el ser humano y yo lo hago independientemente de que pueda tener más o menos éxito o incluso sabiendo que voy a perder seguidores y que no es la mejor estrategia. De nuevo, aquí está un tema de sentimientos, porque la ética que podamos tener hoy en día va a cambiar en 10 años y ha cambiado a lo largo de la historia. Lo que antes se veía bien, ahora se ve mal. Lo que ahora se ve mal, se puede ver bien en un momento determinado. Entonces, pero básicamente soy un ser humano y como cualquier ser humano, pues tenemos ciertos sentimientos y en función de ellos nos dejamos llevar y damos prioridad a este sentimiento más de ética, más de profesionalidad o no profesionalidad, no sé cómo llamarlo, para compartir cierto contenido. No obstante, como digo, creo que hay una estrategia mucho mejor que puede ayudar a más gente, que puede salvarte, que puede seguir manteniendo el equilibrio. Y esto, punto 1 es decidir dejar de compartir este contenido. Punto 2, crear una cuenta específica, en este caso en Instagram, o una página de Facebook o un blog específico para esos temas y separar, de forma que la gente que quiera aprender tal, aprende contigo eso y no tiene que recibir otro contenido que a lo mejor no le guste o le indigne, etc. Y quien quiera seguir aprendiendo sobre esos temas, pues tiene esa otra cuenta de Instagram, etc. Pero yo sé, por ejemplo, hay algunos podcasters conocidos que no hablan sobre sus tendencias políticas de una forma, yo creo que estratégica e inteligente, porque si no, obviamente tu negocio puede bajar en cuanto a crecimiento, porque a lo mejor mucha gente pues puede sentirse indignada. Independientemente de que tengan razón, no tengan razón, es que es así, de nuevo, nos sentimos muy identificados por distintas creencias y cuando alguien nos toca esas creencias que tenemos, limitantes o no limitantes, en muchas ocasiones pues decidimos hacer cosas que no tienen sentido, porque si tú estás aprendiendo, estás creciendo y alguien dice, no, pues yo creo en tal o yo creo que no sé qué, pierde el resto de sentido o para nosotros pierde toda la confianza o simplemente decidimos realizar una acción como es dejar de seguir a esa persona por un pensamiento que no nos ha gustado o que no va acorde a lo que nosotros interpretamos como realidad o como ético o como lo que sea.
Muchos no hablan de ellos ni muestran sus ideas. Que, como digo, bueno, ahora voy a leer aquí algunos puntos de la escaleta porque digo, a ver si me voy a saltar algo importante porque me pongo a hablar y a lo mejor no toco algún punto importante. Entonces, punto 1, pierdo un montón de seguidores si hablo de esto, de temas polémicos. He decidido, punto 2, no hablar sobre ellos. O si hago alguna mención o algo similar, como hablé o dejé en un post sobre vendehumos de la autoayuda, intento pues dar más la parte de marketing o de análisis más objetiva, porque básicamente es simplemente analizar cuentas o blogs o cursos de un sector en concreto, revisar las palabras que usan, como hice en este pequeño estudio que mostré con un post en Instagram, y simplemente elegir o mostrar esas palabras que más se utilizan y que son de un tipo de público. Simplemente eso. Obviamente, pues aquí también ese post pues puede generar algo de polémica. De hecho, pues Instagram no le da alcance. ¿Por qué? Punto 1, porque a Instagram no le interesa. Y punto 2, porque a lo mejor no tiene tanto interés para mi público, para los seguidores. Y por eso Instagram dice, pues esto no interesa tanto, por tanto, pues no voy a mostrarlo tanto, que es lo que normalmente tiene más sentido. Y por eso al final es muy importante revisar tus estadísticas, tus métricas y ver qué contenido le interesa a tu audiencia y cómo puedes ayudarles generando un contenido similar o incluso optimizándolo, que normalmente yo lo que hago es creo un contenido y al cabo de unos días lo vuelvo a revisar y digo, esto lo puedo mejorar, esto lo cambio, esto ya no, ¿qué quería decir yo aquí? Y lo mejoro. Y así es como consigo crear un contenido mucho más estratégico y mejor. El método científico es clave. Yo intento aplicarlo todo lo que puedo en todos mis contenidos. Me lo intento cuestionar todo. Y esto es una frase de Cosmos. De hecho, en la última temporada empiezan así. Cuestiónatelo todo. Y creo que puede ayudar mucho a la hora de generar un contenido de más valor. Y punto intermedio. En las estrategias siempre intenta llegar a un punto intermedio o decidir tomar esa decisión a lo mejor más drástica de, el punto intermedio me refiero a lo mejor a que siempre suele haber una parte buena en casi todo y una parte mala en casi todo. Entonces, mezclar esos puntos. Pero en ocasiones, si nos vamos al extremo, podemos decidir no hablar, y de hecho creo que es la opción más inteligente, no hablar sobre temas tabús o temas polémicos, a no ser que crees una cuenta de temas polémicos, o de política, religión, o de lo que sea, que entonces pues la gente te va a seguir por eso, pero mezclar normalmente no es lo ideal, a no ser, como digo, que crees una cuenta de voy a hablarte de todo lo que me apetezca, como hace por ejemplo Pau Ninja en su podcast, que es un podcast que tiene algunas cosas que me gustan, otras que no me gustan, y aún así sigo escuchándolo porque creo que es interesante y de todo se puede aprender. Consejo, sigue tu nicho. Pero si la gente te sigue para aprender una determinada temática, marketing, lo que sea, y eso es lo que quieren, dáselo, no te vuelvas loco. Y si quieres hacer algo para ayudar por tema ético, porque tienes cierto alcance, por ejemplo, aquí, de nuevo, intenta utilizar algo de estrategia, de inteligencia, pues, por ejemplo, con esta publicación, este artículo que tengo en borjagirón.com, con varios vídeos que no son míos, que han creado otras, de hecho hay documentales, etcétera, y que se basan en método científico y que muestran exactamente la realidad a partir de experimentos. Y esto es lo que a mí me ha cambiado o me ha hecho cuestionarme ciertas creencias y en ocasiones, pues a otras personas les puede ayudar sin que yo tenga que decirles o decir que mis ideas son mejores, que tú creyendo esto no es lo ideal o que estás equivocado. A nadie nos gusta que nos digan que estamos equivocados, pero sí que hay métodos, estrategias como esta, por ejemplo, indicando que, pues mira, yo antes hacía esto, antes creía esto, vi esto y me cambió o al menos me he cuestionado esto y es cuando empecé a investigar. Contando nuestra experiencia a partir de otros que nos han ayudado, es mucho más fácil de digerir por parte de otras personas. Entonces, creo que es interesante este tema de, pues intentar persuadir de una forma adecuada a otras personas para que sean ellos los que investiguen, los que
se cuestionen sus creencias sin que tú o sin que se sientan atacados. Me he ido un poco de rama, pero creo que es interesante aquí el comentar un poquito esta parte, aunque este episodio es un poco más distinto al resto, pero creo que es interesante, ¿no?, el tema de la polémica, por una parte, porque me ha tocado a mí, y por otra parte, para que tú lo tengas en cuenta a la hora de generar tus contenidos. Espero que, aquí también un toque de humor siempre ayuda en todo esto. Y espero que te haya ayudado este episodio. Recuerda, voy a meter por aquí el patrocinador, ya es el final, pero que es un patrocinador. De hecho, todos los patrocinadores que meto son porque yo los utilizo y porque creo que te pueden ayudar enormemente. Crear los diseños de tus posts o carruseles en Instagram, presentaciones de trabajo o portadas de YouTube no es tarea fácil y lleva mucho tiempo, pero gracias a la herramienta Canva puedes usar miles de plantillas para crear increíbles diseños fáciles de adaptar con tus contenidos como si fueras un diseñador profesional. Es la herramienta y app que uso yo para crear todos mis diseños. Accede a la prueba gratuita de Canva Pro durante 45 días gratis desde borjagirón.com/Canva. Recuerda, borjagirón.com/Canva. Cuando empiezas a recibir muchos mensajes en Instagram o es el momento en el que necesitas o quieres automatizar tareas, ManyChat es la solución perfecta. Te permite mandar mensajes automáticos cuando alguien deja un comentario, te manda un mensaje o te menciona en una historia. Es la mejor forma de dar acceso a un webinar, masterclass, curso, ebook, consultoría de forma automática y empezar conversaciones. ManyChat es la herramienta que uso para automatizar mensajes en Instagram. Accede ahora a borjagirón.com/ManyChat y empieza a automatizar Instagram. Recuerda, borjagirón.com/ManyChat. Y lo puedes comprobar tú mismo si me mandas un mensaje privado con la palabra masterclass, solo la palabra masterclass, puedes o recibirás el acceso a mi masterclass te va a encantar, es una pasada, creo que es la mejor masterclass que puedes ver en la historia de las masterclass, por lo menos la mía creo que es la mejor que he creado nunca, y con 30 hacks para crecer en Instagram. Y lo tengo automatizado con ManyChat, que es gratis, tengo la opción gratuita, así que puedes probarlo. Y también, si si me recomiendas en una de tus historias, alguna publicación mía, o me mencionas, me dices, mira, recomiendo seguir a Borja Girón, y pones ahí @Borja Girón en una historia, te mando también programado, lo tengo automatizado con ManyChat, un listado de plantillas, incluidas las mías, gratuitas y de pago, que puedes usar en Instagram. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que no toques temas polémicos o si lo haces, lo hagas de forma adecuada. Yo ya decidí en su día no tocar temas polémicos y en alguna ocasión poner ahí una guinda de algún tema que pueda gustar un poquito más a cierto público, a cierto número de mis seguidores que ya me conocen un poquito más, pero de forma más estratégica, más inteligente, para que la gente que pueda tener a lo mejor ideas contrarias se cuestione un poquito, no que se sientan amenazados o atacados, sino que, se cuestionen un poquito todas las creencias. No quiere decir eso que yo tenga la razón en todo o en nada, pero creo que es interesante en muchas ocasiones cuestionarnos todo lo que creemos y preguntarnos por qué creemos lo que creemos. Hasta aquí el episodio de hoy. El próximo episodio va a ir mucho más sobre específicamente Instagram. De hecho, voy a ver sobre qué va a ser el próximo episodio. Que va a ser en concreto... mira, muy interesante. Cómo repetir contenidos en Instagram. Le he preparado aquí una especie de guía para aprovecharnos, ser mucho más productivos. Te espero en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final. Siempre suele haber sorpresas. Y quiero comentarte que si escuchas mi podcast Marketing Digital o Marketing Digital para Podcast, recuerda que cambié el feed, cambié el RSS, lo actualicé básicamente y es posible que no estés recibiendo en Spotify o en Apple Podcast los nuevos episodios, que ahora mismo estoy lanzando todos los días de la semana un nuevo episodio de alguno de mis podcasts. Tengo 7 podcasts y cada uno de ellos sale cada día de la semana, de lunes a domingo. Por tanto,
cada día de la semana podrías estar recibiendo alguno de mis episodios de alguno de mis podcasts. Si no lo sabías que tengo 7 podcasts, más el podcast Mastermind Emprendedores Digitales, junto a José Miguel García, te recomiendo que entres en borjagirón.com y en el menú arriba te vas a la sección de podcast y ahí puedes acceder a los últimos enlaces, a los enlaces finales, porque migré todos mis podcasts, menos este justo del podcast de Instagram, que ya lo tenía en Spreaker. El resto los he migrado todos a Spreaker para ser más productivo grabando episodios con la herramienta de Spreaker Studio. De hecho, si quieres probar Spreaker y crear tu propio podcast, desde borjagirón.com/Spreaker tienes el acceso. Te lo dejo todo en las notas del episodio. Todos los enlaces los tienes ahí en las notas. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.